Hablábamos hace unos minutos con nuestro compañero en Puebla, Fernando Pérez Corona, respecto de lo que va a suceder en el estado con motivo del fallecimiento del gobernador Luis Miguel Barbosa. Bueno, primero, quién se ocupará de los 2 años que faltan de este periodo, pero sobre todo, qué pasará en el proceso de sucesión de 2024, en el que los partidos pues tendrán que designar candidatos, habrá campaña y bueno, pues alguien ganará evidentemente la gubernatura para el próximo sexenio. Vamos a hablar al respecto sobre lo que viene políticamente para Puebla con el maestro Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Puebla. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pascal? Muy buen día a ti y a todo tu auditorio. Bueno, ya está resuelta una parte. Constitucionalmente, la secretaria de Gobernación asume como encargada del despacho. El Congreso local ahora tendrá que designar al gobernador sustituto. ¿Ahí se complican las cosas o comienzan a complicarse, maestro? Me parece que sí, Pascal, toda vez que si hacemos una comparación con lo que establece la Constitución Federal para el caso equivalente, nuestra Constitución aquí en el estado de Puebla no es precisa en cuanto al número de votos, es decir, en cuanto al procedimiento para Mm. tomar la decisión de quién ocupará la posición de gobernador o gobernadora sustituta. Lo establece con claridad que es el Congreso el que debe tomar la decisión y uno pensaría que por la magnitud de la decisión, pues tendría que ser una mayoría calificada de 2/3 partes del Ujú. Congreso integrado por 41 legisladores la que pudiese tomar esta decisión. Sin embargo, te repito, la Constitución no es precisa en este sentido y nos encontramos en un escenario distinto al de 2018, finales de 2018, principios de 2019, toda vez que en aquellos años, como seguramente ya lo han podido reportar, lo que correspondía era convocar a nuevas elecciones. Aquí la decisión ya no va a ser de la ciudadanía, va a ser de sus representantes populares en una conformación que ciertamente tiene una posición dominante el partido de Morena con sus partidos aliados. No ha sido obstáculo para el avance de las iniciativas que en su momento envió el gobernador, como ha venido ocurriendo en las últimas legislaturas. Sin embargo, lo que tenemos, producto de la inercia nacional de la sucesión adelantada, pues es también una sucesión adelantada en Puebla. Hasta hace algunas semanas, si esta noticia trágica hubiese ocurrido, no sé, hacia septiembre, octubre, hubiésemos pensado que había un favorito claro, cercano al gobernador, titular en ese entonces de la Secretaría de Educación Pública, y ahora se trata de un político que tuvo que salir de esa dependencia, de manera que las cosas están moviéndose también en el tablero político en la entidad, en buena medida por esa sucesión adelantada que también estamos viviendo. Leyendo columnas de colegas poblanos, tengo entendido que quienes parecían contar con el apoyo del gobernador Barbosa para convertirse en sucesores eran la secretaria de Economía y el secretario de Salud del gabinete estatal. Así es, se han mencionado como dos perfiles que serían afines a su grupo político, a su modo de ejercicio político dentro del gabinete estatal, porque también se ha mencionado el nombre del actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, que es a su vez el coordinador de la bancada morenista en el Congreso local, el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que tendría otra, digamos, otro origen, otra puerta de entrada a esta disputa, pero que también se ha mencionado. En ese sentido, pues parecería que una decisión responsable del Congreso de Puebla sería, pues, cerrar el sexenio con un perfil cercano al gobernador, con alguien de su gabinete. Ujú. Sin embargo, como te decía, el que se haya adelantado también en Puebla la sucesión puede meter ruido más aún con este detalle que al menos la Constitución, puede ser que alguna ley secundaria lo precise, pero al menos la Constitución de Puebla no establece el tipo de votación que debe tener el Congreso y estamos ante un escenario que es distinto al de principio del sexenio. Ahora, en los últimos meses ha habido
pues una disputa pública bueno, hubo una disputa pública entre el gobernador Barbosa y el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que incluso pues en ciertos momentos llegó hasta el Poder Judicial, ¿no? Eh, e- ese, eh, esa disputa, digamos, cambia, ahora que ha muerto Barbosa, ¿mueve en algo la sucesión local? En efecto, esa disputa prevaleció en los últimos meses, pues podemos decir ahora hasta la muerte del gobernador. Era claro que no gozaba el actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el poblano Ignacio Mier, de los afectos del gobernador, y es clara también su intención de aspirar por la gubernatura en 2024. Creería que un movimiento en falso de algún personaje de ese grupo político pues podría justamente generar un conflicto que podría traer consigo cierta inestabilidad, incluso cierta ingobernabilidad en el Estado. Ujú. De ahí que me parece que el Congreso de Puebla, como lo hizo, insisto, eran circunstancias distintas y en 2019 se optó por un perfil pues que prácticamente todas las fuerzas políticas respetaron y creyeron en él. Ujú. Me refiero a Guillermo Pacheco Pulido, que ocupó la gobernatura interina durante algunos meses hasta que se convocaron elecciones y se transfirió el poder justamente en la persona de Miguel Barbosa. Ujú. Su elección fue por 40 votos de 41. Ujú. El legislador que no votó a favor se abstuvo, ni siquiera votó en contra. Ya. Creería entonces que la actual legislatura, que es otra legislatura, de la de 2019, tendría que buscar una salida similar, es Que decir, una pudieran decisión que votar. genere los mayores Sí, consensos, eso es, sí. y que en ese sentido pueda cerrarse el sexenio, Ujú. pues un poco en la lógica de gobierno que se venía desempeñando, y Muy con bien. esto me refiero a las prioridades de política pública y al perfil político del exgobernador Miguel Le Barbosa. agradezco mucho al maestro Roberto Alonso Muñoz que me haya esperado en la línea. Maestro, debemos leer en la presencia del presidente López Obrador en Puebla hoy algo más que la asistencia del jefe del Estado a un homenaje a un gobernador que acaba de fallecer. Debemos leer, por ejemplo, que el presidente pues está interesado en ver qué sucederá, bueno, en ver y en incidir en lo que sucederá después. Sí, me parece que sería ingenuo no pensarlo, no de alguna manera proyectarlo. Si bien hubo diferencias entre el modo de gobierno, más aún de pertenecer al mismo movimiento este de la autoproclamada Cuarta Transformación entre Miguel Barbosa y Andrés Manuel López Obrador, hay que decir que en todo encuentro, en toda visita, que no fueron pocas las que hizo Andrés Manuel López Obrador durante la gubernatura de Barbosa, hubo siempre buena estima, hubo halagos, hubo reconocimientos, hubo aplausos mutuos. En ese sentido, creo que lo primero, pues, es claramente leer en esta visita, pues, la relevancia de esa relación que tuvo para el presidente, pues, la amistad, pues, con Miguel Barbosa. Pero me parece que también hay que entender en esta visita, pues un avance de la decisión, es decir, que sea la visita del presidente, pues un poco el momento que pueda marcar la ruta para las próximas semanas, para los próximos días. En 2018 tardó el Congreso alrededor de un mes para designar a un gobernador interino. Ujú. Se hablaba el día de ayer en algunos medios que tendría que ser una decisión de unos 10 días. Eso tampoco, por cierto, lo establece la Constitución, pero yo creo que sí hay que entender en la visita del presidente también pues un avance de esta decisión. Si no se reunirá con toda la legislatura o con todos los coordinadores de las bancadas en el Congreso de Puebla, seguramente lo hará con quienes están ahorita al frente de la Junta de Coordinación Política, de la mesa directiva, y allí puede haber pues alguna orientación para la decisión que tiene que tomar la legislatura en los próximos días. El hecho de que en las elecciones del 21 el oficialismo perdió la zona metropolitana de Puebla, en estas circunstancias de la muerte del gobernador Barbosa,
pudiera poner en duda que Morena y sus aliados mantengan el control político del Estado más allá del 24? Me parece que no habría que leerlo así toda vez que, bueno, si bien es sumamente importante la zona metropolitana, yo en este momento me encuentro en ella, en Ujú, esta llamada, y es el centro político, el centro económico del estado, bueno, es un estado de 217 municipios, ujú. de una población muy importante a nivel nacional, y en ese sentido creo que sería una lectura irresponsable tomar una decisión a partir de los resultados electorales de medio término Ujú. de 2021 y no de la elección que llevó a Miguel Barbosa al poder. Creo que carecería de la legitimidad que tendría una decisión, como te decía antes de la pausa, pues que más bien pueda recaer en alguien cercano a su grupo político o concretamente de su gabinete. Ajá. ¿Y hay alguien, digamos, que pudiese obtener los 40 votos, 40 de 41 votos que obtuvo Guillermo Pulido? Eso es lo que veo difícil, francamente. Ujú, No ser por una voz fuerte, y no con esto digo autoritaria, sino una voz de peso que pueda atender, digamos, a este origen legítimo del gobierno de Miguel Barbosa, que pueda expresar el presidente el día de hoy. Me parece que no va a ser fácil tomar una decisión de ese tamaño. Estamos iniciando un sexenio en 2019 y ahora estamos por concluirlo en medio de una confrontación no solo entre las fuerzas políticas que están en disputa, me refiero a la coalición de Morena y sus aliados versus la coalición Va por México, sino confrontación dentro de Morena. ujú. En ese sentido yo veo difícil que si no es por intermediación del presidente, y con esto la verdad es que no hacemos sino volver a colocar al centro al presidente, pero me parece que una situación de esta magnitud es lo que puede leerse. Si no es de esa manera, lo veo francamente complicado. Ya, y de ahí la importancia que el presidente esté en el Estado el día de hoy. Eso es. Bueno, si hubiese que hacer algún pronóstico sobre quién podría ocupar la gubernatura, sería por los próximos 2 años, la sustituta sería el presidente del Congreso. Creo que él podría conciliar una mayoría importante, o bien alguien de su gabinete, y dentro de su gabinete pensaría pues en quien ha tenido una importante presencia pública por obvias razones, por el tema sanitario de los últimos años, es Ujú, su secretario de salud, José Antonio Martínez García, ujú, que él también ya había manifestado interés. El gobernador siempre nunca lo excluyó de su terna, de su lista de finalistas, a diferencia de otros personajes como el que hacía alusión antes, Melitón Lozano. En este caso me parece que podría ser una figura que goza de respeto, pues por una gestión medianamente razonable, positiva de la crisis sanitaria. Y creo que eso podría darle ujú. una cierta estabilidad y buena condición de gobernabilidad al Estado en los próximos años. Finalmente, me queda un minuto y medio, pero a lo mejor algunos dirán, bueno, ¿y por qué estamos hablando tanto de Puebla? Más allá de que no es frecuente la muerte de un gobernador en funciones, pues el hecho es que Puebla es el quinto estado más poblado del país y lo que sucede ahí, pues tendrá, lo que suceda políticamente en Puebla tendrá una incidencia seguramente en lo que ocurre en 24. Claro, y menos frecuente que hayan fallecido dos Claro. gobernadores en menos de 6 años, que hayamos tenido con quien vaya a asumir la gubernatura en su papel de sustituta, 6 gobernadores en 6 años. Me parece que eso da cuenta pues de una situación especial, extraordinaria, que merece la atención pública no solamente local, sino también nacional, y donde también habría que advertir a partir de estos escenarios trágicos que han tenido lugar, pues los vacíos que hay que atender en la propia Constitución. Claro. Incluso la figura de la titular de la Secretaría de Gobernación, lo que la Constitución establece es que
toma o asume el despacho cuando el gobernador se ausenta territorialmente del estado por más de 15 días, no por fallecimiento. Aquí se está haciendo, desde 2018 se hizo así, una interpretación análoga, podríamos decir, para que resida en esa persona pues el gobierno inmediato de los asuntos del Estado, pero no es muy precisa la Constitución, así que ya con estos dos eventos trágicos me parece que también el Congreso tiene ahí una tarea pendiente. Pues, maestro, muchísimas gracias por estos minutos. Con gusto, Pascal. Muy buen día. Muy amable, maestro Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la Licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana.